Hola Hola, César, Iván, ¿cómo estás? Cuéntame. te quería preguntarte que en la mañana tuve un sueño donde uno de mis hijos sufría mucho y desperté con esa sensación de sufrimiento e inmediatamente me puse a indagar y había como una sensación de querer seguir en el sufrimiento. Indagar, pero al mismo tiempo querer seguir en el sufrimiento. Entonces, al final, todo se retrajo hacia la indagación. Y ahí pude concluir que esta era como la sensación de apego hacia la forma, hacia el contenido, hacia la individualidad y el estar yendo hacia la indagación, ese es el desapego. Correcto. ¿Qué quiere decir también que la indagación en la vigilia es tan intensa que continúa en el sueño onírico? Ujú, Se puede tener inclusive algún tipo de entendimiento en él, ajá, ¿no? Donde en la vigilia yo puedo entender que realmente eso está pasando. O sea, que el sueño me dice lo que está pasando, me refleja mi propia condición actual. ujú. Eso es porque hay una especie de, no lo quiero dejar todo por completo, porque no sé qué va a pasar. ¿No? Ujú. El sufrimiento, bueno, simplemente porque uno se identifica con ello, como tal. El sufrimiento no es otra cosa que pensamiento, Ujú. al igual que el pensador o el experimentador, ¿no? El que piensa que está sufriendo. Hoy día lo pude ver con mucha claridad eso de sufro pensándolo, no sufro indagando. Correcto. La indagación acaba con el sufrimiento porque acaba con el yo que sufre. Ujú, Si el yo no desaparece por completo, por lo menos hay un yo que no sufre. Si el yo desaparece, ujú, la idea de sufrimiento o no sufrimiento simplemente no surge. Porque si no existe el sufrimiento, no existe el no sufrimiento, porque son dos conceptos que coexisten. Uno no puede existir sin el otro. no te escuché lo que dijiste porque se cortó el internet. Esos dos conceptos, sufrimiento y no sufrimiento, coexisten. O sea, uno no puede sostenerse sin la presencia del otro. Ujú, En el estado natural, la cuestión acerca del sufrimiento, no sufrimiento, simplemente no surge. ujú, sí. A veces uno como ego piensa que si lo deja todo, ¿qué va a hacer de mí? ¿No? Voy a dejar de vivir, voy a dejar de experimentar esto, lo otro. No, 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 no tiene nada que ver con eso. De hecho, la vida va a continuar exactamente igual como antes, con todo lo que este ilusorio mundo fenoménico tiene que ofrecer o cómo realmente funciona. ¿Sí? Ganancia, pérdida, éxito, fracaso, placer, dolor, crítica, alabanza, nacimiento y muerte. La mente va a seguir funcionando como eh, como una función. ¿No? Ujú, Simplemente ya no se percibe como un ser individual, mucho menos como lo que uno es. Es decir, para el que te observa, ¿ok? Para los ojos externos,
Va a dar la impresión de que ahí hay un individuo, ¿no? Un ego, una persona, una mente en ese cuerpo actuando, experimentando, pero uno sabe que no, que tanto el mundo que incluye el cuerpo como la mente son ilusorios y aún así no tienen existencia separada de uno mismo como conciencia. No puedes deshacerte de nada, porque no hay nada que no seas tú mismo, ¿sí? No hay otro o otra cosa llamada mente, mundo, de la cual puedas liberarte, porque están contenidas inseparable, dentro de ti, existen inseparablemente de ti. Lo único es, Mi, lo único es que ese pensamiento compulsivo, ah, condicionado, predispuesto, ¿m? Simplemente deja de operar. ¿Me sigues? sí. Simplemente hay conciencia, por así decirlo, de lo que sucede y habría una respuesta inmediata, espontánea, ante lo que sucede, ¿sí? Mentalmente si es necesario, espontáneo. Sí, no es predeterminado. No es predeterminado, no, sino que no hay expectativa, ¿sí? No estoy pensando voy a hacer esto para alcanzar lo otro, o no voy a hacer esto para evitar lo otro, o voy a hacer esto para evitar aquello, sino que simplemente es espontáneo, ¿sí? El cuerpo y la mente se sabe que son movimientos o un movimiento espontáneo de la totalidad, ¿sí? De la ilusión, la mente. No sé, puedes que vayas manejando por ahí y te des cuenta de que la manifestación, incluyendo tú, el que va dentro del carro, es una sola imagen, ¿sí? Como cuando ves una película, aunque pareciera que hay múltiples actores y múltiples cosas en el escenario, es una sola imagen, ¿sí? Es una sola imagen y uno solo el que la observa. En este caso, la imagen es inseparable de quien la observa, refiriéndome como a quien la observa, en este contexto, la conciencia. Hay una, cuando estoy haciendo la indagación, llega un momento en que veo como una luz, Mm, que a veces no es como una luz, pero se siente como una luz y mm. a veces hay una luz. Entonces, generalmente acá en el sur de Chile están casi la mayoría del tiempo los días nublados y aún así yo haciendo la indagación veo como si estuviera soleado. Sí, acuérdate que si hay una luz, para que esa luz exista tiene que haber conciencia. Por lo tanto, la conciencia es más allá de la luz, es la fuente de la luz. Ajá. Si es Pero, visto, si es visto, no es la conciencia. Si hay conciencia de, si yo soy consciente de, entonces yo no soy ese de lo cual soy consciente. ajá. Aún estando en La mente, conciencia de ser. sí, la mente en el sueño profundo es oscuridad Ajá. y luego de oscuridad pasa a luz, es luz pura. Lo que sucede es que esa luz
a lo que se asocia con otro aspecto de la mente que son las tendencias, digamos la película, las diapositivas, ¿verdad? ujú, Y aparece la proyección, entonces la idea de ser la proyección surge. ¿Eh? ajá, ok, O supongamos que el cuerpo es un espejo, ¿ok? Y esa luz se refleja en ese espejo como el pensamiento yo soy el cuerpo. O cuando te paras delante de un espejo, aparece la proyección de ti mismo en el espejo, ¿sí? La imagen de ti mismo en el espejo. ujú, Esa imagen de ti mismo, esa proyección en el espejo es la mente. ajá, ok. Y entonces quien está viendo la luz es la conciencia. Correcto. Ujú. Porque en ese estado no Pero, hay mente, no hay pensamientos. pero aún así, la, la luz es de la conciencia, pero no Es de la, bueno, es de la conciencia porque existe en la conciencia, pero es una manifestación de la mente. en la mente. Ok, ya. Acuérdate que la mente colectivamente se divide en varias partes, ¿sí? Las tendencias, luz, el ego, el intelecto, los pensamientos, la memoria, ah, los deseos, etcétera, 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 ¿no? Que se iluminan y se manifiestan cuando esa luz, ¿ok? Toca a las tendencias, a la nesciencia, a la ignorancia, está contenido absolutamente todo, ¿no? Es como que pasa el día, ¿ok? Te vas a dormir y todo eso se reorganizara, ¿ok? O sea que lo que se hizo ahorita sería una causa y la siguiente vigilia se experimenta el efecto y se le suma otra causa, ¿me sigues? Ujú, De manera que hay una continuidad, si pareciera que fuera ininterrumpido, que tuviera un sentido en relación a un movimiento en tiempo y espacio. ¿Mm? ¿Mm? Es que es la continuidad de mi vida, ¿mm? Que tiene una duración de cierto tiempo en un espacio determinado. ¿Mm? ujú, Entonces se reabsorbe, ¿ok? Y luego se reorganiza y, ¿ok? La siguiente vigilia. ¿No? Sueño profundo, ¿ok? Se reorganiza de una u otra manera y aparece otra vez la vigilia y tiene una continuidad, ¿no? ujú. Para que tenga una especie de sentido, ¿no? Y la continuidad, ¿quién lo otorga? La conciencia. Todo eso es todo, acuérdate que todo eso es mente. Todo fenómeno es mente. La conciencia se le atribuye a la conciencia y a veces se refiere a ella como la causa, pero no es la causa como tal. Ujú. La causa de todo esto es la mente. La responsable, por así decirlo, de la aparición de todo esto es la mente. Pero Ahora la mente, ahora la mente está en un estado dinámico, si se quiere, ¿verdad? ujú, Activo, despierto, ¿no? La vigilia, el estar despierto. Luego cambia al sueño onírico, que es muy parecido, si no idéntico a la vigilia. ¿Mm? ujú, Ahí todavía está en estado activo. Y luego llega el sueño profundo y ahí la conciencia está en estado estático, ¿Mm? En su estado latente o potencial, ¿Mm? En su estado, en su forma causal, como la causa de lo que luego aparecería como lo manifiesto, el efecto. ¿Mm?
En este sentido, causa y efecto son lo mismo. El efecto ujú. es la causa y la causa es el efecto. La conciencia se dice que está más allá de la causa y no hay nada que lo cause, o que la cause, que la provoque, que la manifieste. ¿Mm? Sí, pero al ser la mente cambiante, la conciencia no aportaría esa constancia que tiene, que se, como que todo se reorganiza en algo constante. La La consci- mente parece ser... la conciencia sería el espacio real donde el espacio-tiempo ilusorio pueden existir. Pero la conciencia simplemente es un sustrato. Ajá, La conciencia ni hace ni deja de hacer. ¿Sí? Se le atribuye voluntad, etcétera, 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 pero debido a que la conciencia debe ser inteligencia suprema, ¿sí? Pura. No pura, pero suprema, ¿verdad? ujú, Entonces se le atribuye a esa inteligencia el orden del universo. ujú, Pero todavía estamos hablando, eso es en términos todavía de dualidad. Estamos hablando en términos de conciencia y manifestación, ujú. de realidad e ilusión. Ok, Cuando la mente se sumerge en la conciencia, nada de esto que estamos hablando surge. No aparece, no existe. En el estado natural se le denomina el estado donde los conceptos, los pensamientos simplemente no surgen. La conciencia siempre es libre de pensamientos, ¿sí? No piensa. Aún así, los pensamientos surgen de la conciencia. Esa es la paradoja. La conciencia siempre es silencio. Y de ese silencio surge todo lo demás y en ese silencio aparece todo lo demás. Desde ese silencio hay conciencia de todo lo demás porque ese silencio es consciente, es conciencia. Y en ese silencio se disuelve todo. Como los pensamientos surgen de algún lugar, se cree que ese lugar es la mente. ¿Mm? Pero realmente todo surge de la conciencia. La conciencia es la fuente única. Aún si ujú, supiéramos que hay una mente de donde surge todo lo demás, la pregunta surge, ¿verdad? Y la ujú, mente de dónde surgió. O sea, todo señala a la presencia de una fuente única, ¿m? De donde todo lo demás surge. Por eso la indagación dirige la atención a la fuente, a la conciencia. Lo que sucede es que cuando se indaga uno cree ser el ego, ¿verdad? Y pareciera ujú. que los pensamientos surgen del ego, pero el ego surge de la conciencia como el pensamiento yo soy el cuerpo. ¿De dónde surgen los pensamientos? Esa es la parte intelectual, conceptual de la indagación, no la práctica, no el aspecto práctico.
¿De dónde surgen los pensamientos? Pues de mí. Es decir, que si surgen de mí, yo soy el lugar de origen de los pensamientos. La siguiente pregunta, o la segunda parte de la indagación conceptual es, ok, si surgen de mí, entonces, ¿quién soy yo? Es decir, que la atención va a la fuente de la mente. ¿Me sigues? ¿Sí? Como yo creo ser la mente, yo dirijo la atención al lugar de origen de la mente. Al hacerlo, yo como mente desaparezco en el lugar de origen de la mente y me doy cuenta de que yo soy el lugar de origen, que no es un lugar, ¿sí? Es lo que yo soy. Por eso se le llama el yo real. Ajá. Por El- eso pareciera que está la conciencia, el, el yo y el mundo, ¿no? El yo como entre medio de, Sí, correcto, correcto, correcto. porque cuando hago la indagación, estoy en el conciencia de ser, pero todavía cuando puedo ver los pensamientos vienen de más atrás de eso que yo pienso ser. Correcto. Ajá, ok. Y esa conciencia, eso también, esto también es paradójico para muchos. Aunque la conciencia no dice yo, es el yo. Ujú, Cuando se revela, se reconoce como yo. Ese conocimiento aparece reflejado en la mente, ¿sí? Como el pensamiento o el conocimiento, yo soy eso, yo soy esa conciencia no dual, etcétera, etcétera, etcétera. Y como tú bien lo mencionas, aquí está la manifestación, ¿verdad? Que incluye el cuerpo, aquí está la conciencia y en el medio aparece el aparente individuo, ¿cierto? ujú, sí, Entonces, el mundo, en esa condición o en ese estado, el estado de conocimiento absoluto, se sabe que el mundo, el individuo aparente y la conciencia no son tres entidades separadas, sino una. Eso es limitando a la mente el concepto mente como pensamientos, el pensamiento yo, el ego, persona, individuo, su intelecto, su memoria, conocimiento, tendencias, predisposiciones, deseos, proyecciones mentales, etcétera, etcétera, etcétera. Porque lo material también es la mente. Este es el aspecto material de la mente, el otro es el aspecto material pero sutil de la mente, porque es objetivo, es visto, simplemente que no es tangible. Cuando la mente se quita del medio, entonces no percibes ni la separación ni la unión de la manifestación con la conciencia. pero lo que se quita del medio es la idea del yo, el ego Sí, o la mente. sí. Ya. Luego se dice el nudo que aparece, que aparentemente ata la conciencia al cuerpo, que aparentemente limita la conciencia al cuerpo, o que hace creer que el yo es el cuerpo y no la conciencia. También se le llama el velo de la ignorancia, o por ahí nos podemos perder horas, ¿sí? En definiciones. Pero esa idea de ego observador no está, po. No, En- no, el no es observador, nada. el observador nunca está. El Pero ¿cómo? observador, el observador parece que estuviera.
surge como un pensamiento, yo, y automáticamente surge el otro, surgen juntos. Por ejemplo, estás sentado aquí y surge un ruido, ¿verdad? ujú, Automáticamente, identificación con el cuerpo, yo soy el observador, y automáticamente está la idea del observado. ujú, ¿Ah? O sea, yo soy el cuerpo, quiere decir que el cuerpo es el observador, experimentador, testigo, conocedor, hacedor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? La mente es el pensamiento yo o yo soy el cuerpo, ¿Mm? Donde le da subjetividad al cuerpo y el ujú. cuerpo pareciera ser un ser consciente. Yo soy César, yo estoy consciente de mí mismo, ¿ok? Y consciente de todo lo demás. Pero todo lo demás existe fuera de mí mismo, ¿sí? Separado de mí mismo, aparte de mí mismo, es diferente de mí mismo, ¿m? Mejor o peor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo eso que no existe le puede dar, trastocar y transformar? Esa es, esa es ese es el poder de la mente. Sí, Ramana decía que la mente tenía el poder, aunque era dependiente de la conciencia, tenía el poder de velar a la conciencia. O no, esa es la experiencia de todos. Uno puede preguntar que cómo es posible, pero date cuenta que la pregunta llega tarde. O sea, podemos realmente ver cómo funciona esto, Ujú. pero buscar una razón, un motivo, una causa, no la vas a encontrar nunca. Si los mismos Vedas dicen que realmente no hay una explicación del porqué de la aparición de la manifestación. Muchas teorías han sido desarrolladas, incluyendo una teoría que se llama Sankalpa, que sería por la voluntad del absoluto. ¿Mm? Pero si solo el absoluto es, entonces la voluntad de quién manifestó qué cosa. ¿Ah? Volvemos otra vez a la idea de dos. Ujú. En el estado natural, todo esto que estamos hablando queda reducido a eso, a pensamientos, a conceptos, ideas, imágenes mentales que no tienen la más mínima realidad. Ahora, todas esas explicaciones son para aquellos que no pueden entender esta verdad simple, que solo la conciencia es. Es que después de estar en la indagación, no se ve nada que pueda ser el pensador o el observador, pero aún así está todo tergiversado y es como, no, no puede ser localizado, pero al final puede transformar todo lo que se ve. Algunos textos dicen que no se puede decir realmente si la mente existe o no existe, porque a veces pareciera que está y otras veces pareciera que no. Entonces, ¿existe o no existe? Ujú, Y todo esto es la mente misma lucubrando acerca de su propia, y la mente habla de la mente como que si fuera otra cosa, ¿sí? ujú, Que ella misma es sujeto, objeto. La conciencia no hace la pregunta, ni tiene dudas. ujú. Inclusive, de ilusión y realidad es una ilusión porque sucede en la ilusión. ¿Dónde está? ¿Quién piensa acerca de este tema en el sueño profundo?
¿Dónde está el individuo, el gurú, Dios, el mundo, la espiritualidad, los conceptos, el interesado en ello? Adiós. Lo único que queda es lo que uno realmente es. O sea, todas las teorías y todo este conocimiento, indiferentemente de cómo se elabore, es simplemente para satisfacer la curiosidad mental del buscador y llevarlo al punto donde la curiosidad mental cese, ¿sí? Cuando se dé cuenta de que toda esa curiosidad mental es el obstáculo mismo y se concentre única y exclusivamente en, en su propia autocontemplación. Y nos referimos al buscador porque aparentemente el que escucha es el buscador, pero Ujú, el buscador nunca puede contemplar en la realidad. Es la realidad la que se revela a sí misma, por sí misma, para sí misma, se conoce a sí misma y se contempla a sí misma. Por eso se dice que conocer a la conciencia es ser la conciencia. Es conocerla como yo, no como otro, no como un yo que va a conocer, un yo pequeño que va a conocer a un yo grande. ujú. Por eso cuando se sitúa la atención en la conciencia de ser, ya no hay pensamiento, sino que solo hay ser. Correcto. Ujú, Es que esa conciencia de ser, lo que uno conoce como conciencia de ser, es conciencia, es lo que se conoce como conciencia reflejo, ujú, ¿sí? sí. O conciencia relativa. Pero por eso te digo, cuando se sitúa la atención en la conciencia relativa, ya no se puede estar pensando, sino que como que automáticamente pasa a ser, como que no hay pensamiento, sino que solo hay una sensación de ser. No, y ya no pasa a ser nada. No pasa a ser el ser. Sí, a lo que esa conciencia relativa se queda tan quieta como estaba en el sueño profundo, ¿ok? Ujú. Pero sí se mantiene despierta, consciente, o sea, hay esa conciencia. Automáticamente la absoluta se revela. Ah, ok, ya, Es la ya. absoluta la que es consciente de la relativa. Ajá. Y ahí es ser, porque no hay pensamiento, nada, sino que solo Claro. ser. Es, ¿sí? Ajá. Y la palabra ser aquí no significa ente, No, me ni refiero a entre pensar y cuando, porque en la indagación estoy pensando y vuelvo la atención a esa conciencia, a ese conciencia de ser, y entonces no sigo pensando, sino que estoy o estoy siendo, que es como no ser como un ente, sino que ser. no, esa conciencia ya no es un ente. Esa No, conciencia, no, sigue estando allí, sigue siendo ilusoria, pero no tiene identificación, ¿no? O ajá, sea, es que está siendo, la mente en ese estado no tiene forma, no, y pero está, la conciencia está detrás. ajá, ok. Me refiero a que en una estoy pensando
y en la otra no estoy pensando, sino que hay un relajo, hay como una sensación de simplemente ser, El que no está ¿no? pensando, el que no está pensando es la mente. Ajá. Está Y quieta. al, Si la mente está quieta. y al no pensar se revela la conciencia. Cuando la mente no piensa, es una mera noción de ser. ¿Sí? Es muy sutil. Es como un pensamiento, pero muy sutil. O sea, la mente no está pensando, yo soy esto, yo soy aquello. Ajá. ¿Ok? Tiene sutilmente esa sensación de, ya. Exactamente. Ujú. Sí. Cuando esa mente está en ese estado, lo que se llama samadhi, ¿ok? O el estado de no diferenciación. Pero en ese estado la mente no concibe nada como otro, Ujú. ¿ok? Pero todavía la mente concibe algo, no como otro, pero todavía lo ve. Eso es lo que se conoce como la fusión entre el objeto y el sujeto. Ajá. Y ahí es donde se revela la mente que está más allá del sujeto y del objeto, de la dualidad y de la no dualidad, de la diferenciación y la no diferenciación. Ok. Por eso se dice descansar en el, no sé, como descansar en el estado natural porque hay un, simplemente un dejarse, ¿no? Un, Aún así, la mente ya está sentada, por así decirlo, en la conciencia. ujú, Lo único que es como un niño inquieto que está sentado en una silla, pero la mente ya está en la conciencia, la mente ya es la conciencia, porque no ujú, existe separada o independiente la conciencia, pero como se la pasa moviendo las paticas y las manos y la cara por ahí, para todos lados, sí, no es posible darse cuenta de ese hecho. ujú. Y eso es lo que agota. Esa actividad de la mente es lo que cansa, aburre. Ajá. Porque después que se pasa de los sufrimientos como objetos, existe un sufrimiento como existencial de simplemente ese agote de no estar en paz ni tranquilo y es que pasa de una cosa a otra. No hay nada en lo que sufre, pero pensar un pensamiento a otro pensamiento ya es sufrimiento. La mente interpreta lo desagradable como sufrimiento. Entonces, vamos Ajá, a llamar eso sufrimiento externo. Y, ajá, y luego viene el otro sufrimiento, la búsqueda, incluyendo la búsqueda de la verdad. Es una pesadilla. ajá, ¿Sí? O sea, el que busca debe quedarse quieto y para quedarse quieto debe dejar de buscar. ajá, Y si hay que buscar algo es al que busca. ajá, ¿Quién es? Desaparece. O sea, lo que lo buscas desaparece. Y te das cuenta que no existe, que nunca existió. Que el buscador no fue otra cosa que un pensamiento, la mente. ajá, ¿Y quién se identifica como el buscador? Yo. Aquí estamos los buscadores espirituales en India. ¿Y esos quiénes son? Ese yo se refiere al cuerpo. Yo soy el buscador. ¿Mm? Si el pensamiento yo soy el cuerpo desaparece, entonces me doy cuenta de que soy lo que estoy buscando. Por eso no lo encuentra nadie. Y por eso el desespero y la frustración del buscador. Porque el buscador quiere ser el ego. ¿Mm? Y objetiviza la conciencia y lo proyecta como su futuro objeto de experiencia. Imposible.
Si es la frustración de la imagen en el espejo, tratando de ver al cuerpo que lo proyecta imposible. La indagación es como también como una práctica, ¿no? En la cual a veces uno tira para adentro, pero no le da, y en algún momento, ¡pum!, uno le da, quiere volver a repetirlo y empieza de nuevo, y no le da de nuevo, y en algún otro momento, ¡pum!, le vuelve a dar hasta que se da cuenta que dónde es el lugar al que hay que darle, ¿no? Es como, y ahí entonces ya todo empieza como a funcionar como sin estar errando, ¿no? Sin estar yendo hacia en otras direcciones, sino que al punto donde está esa ser conciencia de ser. Sí, bien. Por eso ya a veces hago la diferenciación. Por eso la gente no debe quedarse en el concepto, sino entender lo que se le está diciendo. Yo hago la diferenciación entre ser consciente y ser conciencia. Ujú, Ese ser consciente aparece en la vigilia y desaparece en el sueño profundo. ujú, ¿Mm? Si vemos la explicación de Ramana, aquí, donde explica la mente, lo que es la mente de esta forma, es como una araña, ¿verdad? Que tiene contenida la telaraña dentro de sí. ¿Mm? ujú, La proyecta y luego se posa sobre ella y pareciera ser parte de la proyección. El señor Ratanal decía que la mente manifiesta todo esto y después se identifica con ella. ujú, O sea, que identificación y no identificación, ¿sí? Esto y lo otro, ¿sí? Identificación o no identificación, dualidad y no dualidad, diferenciación, todo eso es mental. mente, Lo único es que la no identificación, la no diferenciación, el no sentido de individualidad es lo que permite que la conciencia se revele. ujú, Y sea absoluta y completamente claro el hecho de que se es, en esencia, esa conciencia. por eso te decía que como la indagación es como darle al blanco, sí, pero muchas veces lo intenté y no llegaba a ningún lado. Y en algunos momentos claramente le daba y después de ardua indagación ya sabía dónde estaba el blanco. El blanco se revela solo. Ajá. Pero me refiero a eso de encontrar al observador, ¿no? Que es como un lugar, el observador siendo no un lugar, pero es como un posicionamiento, como si hubiera un hito ahí donde surge esto de situarme como el observador en ese lugar. No sé si me explico. No, yo te entiendo, lo único es que la forma como lo expresa es un poco engorrosa, pero yo te entiendo lo que quiere decir. Ajá. Entonces ahora es como, después de tanta práctica, ahora ya es como simplemente mirar hacia adentro y llegar a ese lugar y descansar. Right. Ajá. Eso es descansar en paz. Ajá, sí. La mente descansa, reposa, ¿m? En su lugar de origen. Ajá. No anda buscando nada, convertirse en algo, ¿sí? Siempre está buscando una forma de identificación. Toma cualquier forma, ¿sí? Asume cualquier forma.
El asunto es que después solo quiere estar ahí. No es que quiera estar allí, Ajá. porque siempre está allí. Sí, ya no quiere estar aquí, Ah, ok. Ok. porque ¿qué hay aquí? Más de lo mismo Ujú, todos los días, a cada rato. ujú. La mente es limitada, pero quiere ser ilimitada. Por eso siempre anda buscando darle continuidad al cuerpo. Quiere ser inmortal. Ujú. Por eso ha inventado la ciencia y la tecnología para darse continuidad en tiempo y espacio. Y la muy tonta en el sueño profundo muere, está muerta, Y no le interesa. pero resucita otra vez, Ujú. reencarna otra vez. ¿Sí? Sí. Mm. Quien se establece en su estado natural es la mente. La conciencia no tiene que establecerse en nada. Sí, está plenamente establecida, ¿sí? Como la realidad misma. La mente establecida en su estado natural es que ya la mente pierde las tendencias, ¿sí? Y yo no anda corriendo de aquí para acá en busca de algo. Ujú. Primero se balancea y luego se establece en su estado natural. Las tres características entran en estado de equilibrio. Y si hay una que predomina, ¿no? Sería la pura. ¿Y por qué hay unas como intensas ganas de estar siempre adentro? Siempre adentro. Porque afuera no hay lo que hay adentro, paz. Ujú. Afuera solamente hay placer
y dolor. Afuera todo es temporal, adentro hay permanencia, ¿sí? Esa paz es permanente. Ujú. Y ese deseo de estar adentro en algún momento cesa. Cesa. Ajá. Y ya se está adentro. Porque no, se sabe que eres eso que está adentro. Ah, ok. Cuando sabes que eres eso que está adentro, entonces las ideas de dentro y fuera también desaparecen. Ok. Imagínate que la mente es como un pedacito de hierro que pareciera que tuviera la capacidad de huir de un magneto, Ujú. de un imán. Y para hacerlo tiene que moverse, ¿sí? El movimiento de huida. Pero ese pedacito de hierro, esa limadura de hierro, ¿ok? Siempre está sujeta al poder del magnetismo del imán, a lo que se queda quieta. Ujú. Por lo tanto, ya que el imán y su magnetismo son uno, la mente nunca estuvo separada o fue independiente. ¿Sí? La mente y el imán nunca estuvo separada o existió independientemente del magneto y su campo magnético, su campo de atracción. Ujú. Por eso cuando se queda quieta se dice que es absorbida por la conciencia. Ramana decía que había que llevar a la mente al campo de atracción, ¿sí? Al campo magnético de la conciencia. Y se refería exactamente a eso, a mantenerla quieta. Si se mantiene quieta y se sumerge en su fuente. Se sumerge porque, ¿sí? Imagínate decir que una ola se sumergió en el mar. Cuando estuvo separada del mar y cuando no fue otra cosa sino el mar. Ujú. Y entonces todo lo que sucede, incluso lo que hace el ego, es voluntad de la conciencia. Todo lo que hace ego es por su propia voluntad y por su propia satisfacción personal. Pero ¿cómo puede haber una diferencia entonces entre ego, si no existe, y la conciencia? La pregunta no surge cuando la mente está sumergida en su fuente. Pero sí, es como la pregunta es, ¿todo lo que se hace con ego o sin ego es voluntad de la conciencia? Eso dicen muchos. ¿Ah? Eso dicen muchos, de Ajá. que la conciencia ejerce su voluntad. La voluntad de la conciencia es hablar de la conciencia como otro. ¿Me sigues? Y se le No. atribuye a otro, a una conciencia superior a un Dios, la responsabilidad de la aparición de la manifestación. Ahora, pregúntate a ti mismo, ¿tú voluntariamente te despertaste? No.
¿Y te dormiste? Tampoco. O sea que el movimiento de despertarse y dormir son espontáneos. Ujú. ¿Y ese movimiento es de quién? ¿De la conciencia o de la mente? Ahí no sé. Es la mente. Pero si la mente, Ahora, te pregunto, cuando digo tú como conciencia, tuviste la voluntad de que la vigilia apareciera y que desapareciera o como el sueño profundo, ¿no? y tú como león, Para eso me acosté y para eso no fue cuando quise que dormirme, ni tampoco despertarme, pero, perfecto, entonces no hay voluntad ni del uno ni del otro. Por lo tanto, la conciencia existe libre del esfuerzo y la manifestación es espontánea, no voluntaria. ajá, Ramana da varias explicaciones con respecto a las teorías de la creación. Él decía que no había creación porque la creación implica tiempo-espacio y que si uno se ponía atención a uno mismo, ¿sí? La manifestación aparecía de manera espontánea, se manifestaba, se manifiesta, aparece. Manifestación quiere decir que aparece, ¿sí? Sin deseo, sin voluntad, ni en tiempo ni en espacio. ujú, Porque la manifestación viene como tiempo y espacio. ¿Me sigues? sí, O sea, tiempo y espacio existen en la manifestación, por lo tanto no puede haber tiempo y espacio para que haya manifestación. Y decía que esto cancelaba la teoría de creación y que el buscador debía satisfacerse o quedarse satisfecho con la teoría de manifestación. Aún así, aquellos que realizan el ser saben que la manifestación nunca ocurrió. ¿Me sigue? sí, La manifestación es la conciencia, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuál manifestación estamos hablando? ujú. Tendría que haber un otro. Exacto. La diferencia de hacer la autoindagación solo y cuando uno está contigo es que cuando uno está contigo no hay que hacer la autoindagación, sino que solo se produce el acomodamiento y cuando uno está solo tiene que hacer ese esfuerzo de
mirar, ¿no? Y hacer toda la autoindagación como, En tu aquí es caso, como que auto. en tu caso y algunos pocos. Ajá, Otros necesitarán todavía indagar mientras estamos juntos. ajá. Gracias, César. A la orden. Hola César. Hola. Ay, muchísimas gracias. Esta charla con León fue un tesoro y todas. Y ayer me tocó escucharte en carretera em, y la conversación que tuviste con Susi me, me caló profundamente, sobre todo en el momento en el que se habló del abandono de Dios a sí mismo, al distraerse con lo que no es. Y fue como un pluk. Y, y a partir de ese momento, luego se me fue la señal, ya la última parte del satsang no la pude escuchar, pero al llegar a casa, la indagación fue más sencilla en el aspecto de que era como decía León, de como estarle dando en el punto en el que sí es, porque también indaga la mente y ahí no, pensamientos muy santos, pero sigue pensamiento de yo indagando. Mi pregunta es, César, hubo un momento en el que la indagación estaba haciendo, pero el cuerpo, había conciencia de cuerpo y había una taquicardia impresionante. Y me daba cuenta que era la mente de, "Ey, no, me voy a morir", o algo así así tremendo, pero era como que se podía, había conciencia de cuerpo, pero se podía seguir en la indagación. Pero ya después ya no quise como más, como que dije, a ver, voy a preguntarle a mi gurú porque no sé si ahí hay que forzar, o sea, si ya era forzado o si hay, no hay que presionar tanto. Y en cuanto me levanté hubo una energía, a pesar de ya ser de noche, estar súper cansada, de repente, así es energía y así como alegría y mucha vivacidad y también lo vi como, ay, a ver, pues engaño, ¿no? Pero como ya más fácil llegar a ese punto, como decía León, como más fácil ya llegar a ahí, de ayer a hoy.
pero no sé si también es un engaño y estoy aquí para preguntarte. Para llegar ahí no hay que hacer nada. Ya uno es eso ya uno es eso que está ahí. En la mente, más bien que la mente se sumerja y se calle a ese punto para que pueda ser simplemente, bueno, para que el ser sea, que ya es, pero más bien me refiero al que el que se calle la mente. A veces la mente se calla y antes que sea absorbida por la conciencia o en la conciencia, entonces produce esa sensación de miedo, sin miedo a la muerte, Sí, ¿no? A la idea de no existencia. sí. Aquello que realmente no existe, tiene miedo a su propia no existencia. Cuando realmente, de nuevo, no existe. Entonces se ignora simplemente esa, será como fenómeno, otro fenómeno más de distracción que ahí está como para ser ignorado nada más. La mente se puede quedar quieta, Ujú. quiere ir más adentro, quiere prolongar ese estado, quiere mantenerlo, no puede. Entonces produce el efecto contradictorio. Por tanto, ese extra esfuerzo es contraproducente. Y si está haciendo, Ay, espérame. si la mente está quieta, está quieta. ¿Para qué molestarse inclusive en pensar en esto? Exacto. Esa era mi pregunta, el punto en el que ya era contraproducente, Correcto. ese punto. Ujú. Es decir, la intención, Mm. verse a sí mismo, es contraproducente. Ay, ¿cómo? Perdón, no entendí. La intención de verse a sí mismo ya es contraproducente. Ujú, ujú. El acto aparentemente voluntario Sí, ese, de observarse a sí mismo, a uno mismo, es contraproducente. exacto. Ay, pero es como, Y contradictorio porque verse a sí mismo es ser el sí mismo. entonces el error es el esfuerzo. Llega el momento en que el esfuerzo es contraproducente y contradictorio, porque la mente ya comienza a residir en su fuente sin esfuerzo, sin intención. Ujú. Ese esfuerzo todavía es ese deseo De realizar al del ser. deseo. Sí, exacto. Si yo soy el ser que deseo, ¿no sería el deseo por el ser un obstáculo ya?
Yo deseo el ser porque creo ser algo diferente del ser, distinto. Creo ser el ego, la mente, el individuo o la persona. Sí, así es, así es. Es ese deseo todavía de una identidad que se cree separada. Y Por eso contraproducente no puede más que producir lo mismo de donde se engendró. el deseo implica dos, Ujú. el objeto del deseo y el sujeto del deseo. O el objeto Exactamente. del deseo y yo. Cuando Ujú. soy ya el objeto del deseo. Yo soy lo que yo deseo. Y esa intensidad ya pasará. Siento que Mientras más entiendo, obstruye. mientras más entiendo con, con mayor claridad que eres la conciencia, entonces el deseo acerca el deseo por la conciencia disminuye o desaparece. Ay, qué bueno. La pregunta acerca de práctica, indagación, esfuerzo, intención, mirar para adentro, todo eso simplemente no surge, desaparece. Mm. Y yo creo ser Pedro cuando en realidad soy César, tengo el deseo de ser César. Pero cuando entiendo que ya soy César, todo esfuerzo, intención por querer ser César o conocer a César, es absurdo. Escucharte estas palabras es así como que eso, como soplarle al humo así. Uf. Y sí, se, se experimenta muchísima intensidad, así, mucha. Y se siente como si no fuera a poder, como si no fuera a poder, no me sé explicar, como si no pudiera, como, ay, no sé, como que es demasiado, por así decirlo. Eso es la mente. Ujú, ujú. Sí. La mente dice, es demasiado, demasiado. Porque si se queda quieta, Ujú.
Tal cual. Entonces, todos esos fenómenos de cuerpo con miedo, como la taquicardia, por ejemplo, ahorita mi cuerpo está tiritando, se está temblando, se ignora. Correcto. Muy bien. Y cuando aparezca un aparente esfuerzo, simplemente recordar que es aquella tendencia que queda de ver la separación o la iluminación como algo a que llegar a un objetivo. Y también es la mente y también se ignora. Sí, llevando la atención a ti misma. ¿Quién experimenta esto? Y simplemente en su momento se desvanecen y ya. Si se va el experimentador, se va la experiencia. Ah, muy bien. Un Ahí experimento, está. no hay experiencia. Perdona, César, no te escuché lo último. Sin experimentador no hay experiencia. Ujú. Ahí está. Ya. Muchas gracias, César. Ahora, Muy gracias. ahora. Claudia, ¿todavía estás por ahí? Que vi que habías levantado la mano, pero trabajaste. Hola a todos, hola César. Yo había levantado la mano y luego la bajé porque estaba escuchando lo que me inquietaba y se estaba dando una respuesta. Y he tenido un día muy agitado con la indagación, que me sale la palabra investigación, indagación. Y cuando, cuando la mente la llevaba al yo soy, surgían cosas muy profundas de apego, de dolor, y entonces, bueno, lo permitía estar y eso parece ser que está siendo como una limpieza, pero también me está ayudando a ver cómo yo me coloco, o sea, veo el personaje María en todo esto. Veo el personaje María en la mente, formando parte de la película, queriendo arreglar la película. Y la cuestión es que a lo largo de todo el día y también siento que a lo largo de los sueños y
y cuando no hay sueños, siento que la conciencia, cuando tú has explicado eso del imán que, que se suelta y la energía del imán le lleva hacia él, siento que en toda mi confusión psicológica, trauma psicológico y mi capacidad ahora de ir viéndome mejor en el personaje de María, en sus diferentes maneras de querer arreglar la mente, el mundo de María, que nos sirve. Y siento que la conciencia en su simplemente es, es lo que me permite equilibrio, es lo que me ofrece un momento de para claridad, para esto, no es esto. Yo no sé si antes alguna vez has dicho que la conciencia no nos, no, sí lo has dicho, que la conciencia no hace nada. Entonces, ¿es la mente la que busca ir a la conciencia? Porque uno cree ser la mente y no la conciencia. ¿Cómo? Porque uno cree ser la mente y no la conciencia, se piensa en ir a buscar la conciencia. Pero si buscas al que busca, el que busca desaparece. Y lo que queda es la conciencia. Sí, yo eso lo intuyo. Cuando, cuando busco al que busca, lo que veo es un personaje que no es real. Pero te la pasas viendo al personaje, no veas al personaje. Ve al Ya me lo que ve el personaje. veo, ve al que vea el personaje. El que ve el personaje es el personaje. El que ve la ilusión es parte de la ilusión. El yo ilusión. Vale. El que vea el personaje es el personaje. Es como Y la los espejos infinitos. y la trampa es verse a sí mismo como la imagen de sí mismo. Ese es el error. Ya. Porque a veces Pero veo al personaje y lo dejo ir, que fluya o lo que sea. Estás viendo a algo y tienes que ver, ignorar lo visto y mantener la atención en el que ve. ¿Quién es el que ve yo? O ves a ese yo, ¿qué es ese yo? ¿Quién es ese yo? O ve de dónde surgió ese yo. Y desaparece, simplemente desaparece. sí, sí puedo ver a veces que este yo que ve es un pensamiento y no hay, y que todo está inmerso en la conciencia. No la intuyo o tengo fe en ella también, porque siento esa llamada que no puede, tiene que venir de ahí, tiene que venir de la conciencia. Sí, pero ¿quién es el que atiende el llamado? ¿Quién es, quién es él? El que Son atiende- palabras tan sutiles que mi mente tiene que realmente ir despacio contigo, César. ¿Quién es realmente el llamado? ¿Quién es realmente el que escucha el llamado? No puede ser la persona. Claro que es la persona la que escucha el llamado.
Hay De que, que la persona no era real, entonces ¿cómo puede escucharlo la persona? si indagas Pero en la realidad de la persona, te das cuenta que la persona no existe porque desaparece. Es el pensamiento yo soy César, yo soy una persona. ¿Sí? Un yo personal, un yo individual. que es el que se siente llamado. Sí, Mm, vale, sí, sí, eso es así. Ahora lo veo. Yo, María, me siento llamada por la conciencia, por la paz, por el amor. Y eso está ahí permanentemente. la conciencia. Sí, claro, Ah, sí, sí. Bien. Una pregunta que me surge es, la mente ha existido siempre y la conciencia, así como María en la mente siempre trata de mejorar su historia, la conciencia eh, de donde surge la mente no, no trata de cambiar nada, es tal cual, simplemente es tal cual. la conciencia es libre de elección. Una de las descripciones o definiciones de la conciencia es que es libre de elección. Ya, vale. Y otra cosa que he tenido esta pregunta estos días, eh, ¿por qué el sabio está cansado de vivir si sabe que va a volver, ¿no? Es decir, si la mente es constante y vamos y venimos, el sabio volverá o no se irá, como dijo Ramana, no me voy a ninguna parte. Pero yo entiendo el cansancio de vivir desde el sufrimiento. Yo estoy cansada de vivir el sufrimiento, pero no de vivir. La conciencia no puede cansarse de vivir, no puede cansarse de ser, porque siempre es. Es libre de esfuerzo. Mm, mm. El sabio ya no sé, ya no ve el mundo tan atractivo como antes. Si Ya, yo tampoco. algo agradable se le presenta, bien. Si algo desagradable se le presenta, también. Si puede deshacerse de lo desagradable, bien. Si tiene éxito, bien. Si no, también. El sabio ya no trata de arreglar el mundo como conciencia que es. Bueno, eso a mí, en mi pequeño mundo, me ayuda, porque me ayuda a no, a tomar, sin crear una nueva persona, María, que no trata de cambiar el mundo, que sería mi peligro, pero así decir, suelto cambiar el mundo porque el mundo es así y lo puedo atestiguar, lo puedo observar desde, desde la conciencia que soy. No, todavía no ves desde la conciencia. Ya, pero Todavía no sabes, sé que, todavía no sabes que eres conciencia. pero sé que está ahí.
crees que está allí. No sé que está ahí. De que está ahí es porque la sé, la vi. Y si la vi, La vi, la vi pero quiere decir soy eso que vi. No que la vi como un objeto. La vi como yo. Ajá, vale, vale, vale. Gracias, César. A la orden. Buenas tardes, César. Buenas tardes con todos. César, algo que ha resonado desde la primera vez que lo escuché, que tú lo mencionaste, tú dijiste, somos el eco de una voz anterior, ¿no? Y realmente uno tiene que pausar para, no sé cómo decirlo, sentirlo, palparlo, ponderarlo, ¿no? Como ego, sí. Como conciencia, no. No llego a entender lo que has dicho. Como ego, sí. Eres el eco de otros pensamientos. Ujú, ujú. Conciencia, no. Bien. Entonces, pero eso no es solo una cosa individual. O, a ver, como estoy desde este mundo dual y todavía no he tenido ni siquiera un sólido atisbo, entonces, de la explicación que puedo haber llegado a comprender, tú dices que el yo es el mundo, ¿no? El yo pensamiento, ¿no? La mente es el mundo, ¿no? Es el individuo, el cuerpo, el mundo. Y entonces eso me lleva a vincularlo con, como mente, soy el eco de una voz anterior, pero entonces soy la reverberación, ¿no? De, o sea, muchas voces anteriores, o una voz que, o sea, se hace multiplicidad, ¿no? Porque Pero en la... por qué tanto interés en el análisis del yo relativo? Intento con saber Bueno, sí, era simplemente lo fulminante que es, o sea, la explicación, ¿no? De ser el eco de una voz anterior, o sea, ¡boom! O sea, es como, no es fulminante, al contrario, el ego se está alimentando de él, de la explicación. mm, ujú, Lo que fulmina al ego es si se queda sin intelectualizar, sin razonar, sin pensar. Y no lo hace porque se abandona todo, se abandona a sí mismo porque todo es la mente misma. ujú, ujú. Lo único que fulmina al ego es sumergirlo en su fuente. Todo lo demás distrae de la inmersión de la mente en su fuente, incluyendo el conocimiento espiritual. César, del libro del yoga bajista que tú has compartido, bueno, es uno de los pocos libros que tengo y que le he puesto mucho cariño para este, convertirlo en libro, ¿no? O sea, un poco lo que he hecho. O sea, gracias a un amigo también.
dice algo así como, ah, algo así, bueno, es la primera página, ¿no? Y una cosa que me llamó la atención fue, lo que no existió en el principio, no existirá al final, tampoco existe en este momento. Esta apariencia objetiva es como un sueño. La verdadera realidad en la que este sueño aparece y desaparece es la conciencia infinita. En el océano de la ignorancia brota la noción de yo a causa del poder de la autolimitación, que no tiene origen ni principio alguno. Después, el movimiento de la mente genera otras nociones como mío, atracción, repulsión, etcétera. Cuando esas nociones se arraigan en nuestra conciencia, somos fácil presa del dolor y de todas las calamidades de la vida. Pero en realidad lo que estaba buscando leerlo es de que, o sea, lo siguiente, el eterno no se alcanza con ritos y ceremonias, ni con peregrinaciones, ni penitencias de ningún tipo. El eterno solo se alcanza por la conquista de la propia mente. Todos los seres, sean dioses, demonios u hombres, deben aspirar constantemente a la conquista de la mente y al control de sí mismos, porque esos son los verdaderos frutos de la sabiduría. Y en realidad es, bueno, eso sí es fulminante, ¿no? Porque, bueno, porque es obvio, ¿no? No, eh, Conquistar a la mente es darse cuenta de que no existe. Y controlarla es darse cuenta que no hay ente como tal llamado mente que se pueda controlar. ujú, Son pensamientos. ¿Cómo se podría controlar a los pensamientos por medio del pensamiento de control mental o de aniquilación de la mente? Eso es lo que quiere decir el verso. sí, sí, estoy escuchándote, César. Sigue leyendo, ¿tienes el texto allí? Sí, sí, lo tengo a la mano. Para superar la confusión, debes adorar al Señor, que es el Maestro del universo. Por ti mismo no podrías librarte de tu karma negativo, que es el férreo lazo que te sujeta a la esclavitud. Hasta que tu mente no se transforme en no mente, debes adorar el nombre y la forma. Después podrás contemplar el absoluto. En ese momento, aunque solo sea por un instante, sujeta el ser con el ser en tu luz interior. Es decir, una mente que tenga demasiadas tendencias no puede ser dirigida a su fuente. Tiene que ser purificada a través de la meditación en el nombre y la forma de quien considere su Dios personal o gurú. Continúa. Sí, el que por medio del esfuerzo personal y las acciones correctas suplica la gracia del Señor, alcanza el Supremo. Los hábitos y las tendencias pasadas son muy poderosas y el propio esfuerzo
se revela a veces insuficiente para conseguirlo. Ni los dioses son capaces de hacer frente a lo inevitable. Todos estamos sujetos al orden del mundo, que no admite comprensión ni expresión posible. O sea, que no hay explicación acerca de la naturaleza del mundo. Por lo tanto, no puede haber comprensión si no hay explicación. Sí, César, el día de ayer, en la primera intervención, que fue muy buena, realmente me llenó digamos, de chispazos de comprensión y en un tono muy candoroso, muy, en inglés le llaman naif, pero no creo que sea naif, o muy, muy puro, diría yo. Tú dijiste, la verdad es que no hay verdad. Y te reíste de una manera muy, 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 no sé, sana, pura, transparente, ¿no? Eh, bueno, si puedo continuar al menos con un párrafo antes de que termine esta sesión. El que anhela la liberación debe ocuparse en acciones sin defecto y desistir de todo acto egoísta y malvado. Cuando se abandonan las características de la mente, se toman las características del infinito. El jiva se libera cuando comprende que es el ser, que está más allá del cuerpo, los sentidos y la mente, y queda libre de ideas como cómo hago esto o disfruto de esto otro, que le encadenan a las nociones de placer y dolor. Cuando uno comprende y realiza que todos los seres son el ser y que el ser está en todos los seres y abandona los estados de vigilia, sueño onírico y sueño profundo, permanece para siempre en la conciencia trascendental, que es un estado de felicidad, que es conciencia infinita, inmerso en ese océano de néctar lleno de paz, no contempla diversidad alguna. Habla de sustituir a la mente egoísta, a la mente activa, por la mente altruista, la mente pura. Ujú, Todavía está hablando de purificación de la mente. ujú. Acaba el tema de autoindagación. Dice que conlleva eventualmente a el autoconocimiento. Continúa, uno más. Sí, por favor. Igual que el océano es el substrato de todas las olas que se producen en su superficie, la experiencia directa de la verdad tal cual es la base y fundamento de todas las demostraciones. Este substrato es la experiencia consciente de ser al mismo tiempo el perceptor, lo percibido y el acto de percibir. Lo único real es la percepción o experiencia en su conjunto, pero en el estado de ignorancia, esta percepción parece tener un sujeto perceptor y ser, por ende, objetiva. La sabiduría que nace de la autoinvestigación destruye esta ignorancia y entonces la conciencia indivisa brilla con luz propia. A partir de ese momento, hasta la investigación del yo resulta superflua y desaparece con todo lo demás. Ahí entró en la indagación, ¿sí? Ahora dice, Ujú, y que dice que incluso llega un momento que la indagación también se hace superflua. ujú, ujú, Si ponemos a la conciencia en la posición de el que ve, entonces el que ve lo visto y el acto de ver
son uno y la misma cosa. Ahí se sabe que la conciencia es, como lo dice ahí, indivisible. Ujú, ujú, ujú. Continúa. Sí, podría ser un breve acápite, César. O sea, eh, seguramente has escuchado de Vandana Shiva, que es una mujer hindú muy reconocida, física por disciplina, ¿no? Pero que tiene un trabajo muy, muy interesante con una serie de campesinos en la India, ¿no? Y habla sobre estas cosas, de cómo, o sea, los físicos de la física cuántica, al ya no poder ir más allá, los que iniciaron todo esto de la física cuántica recurrieron al Vedanta y a los Upanishads. Lo reconoce Vandana Shiva, ¿no? No, no Eh, he escuchado hablar. bueno. Te cuento que yo la conocí en Argentina, creo que alrededor del año 1986 o algo así. Estaba sentada a una silla de separación y después le hice una entrevista mucho más tarde. Bueno, en fin, y Chopra, que lo que me llama la atención es de que este mensaje para la misma India es de súper actualidad, ¿no? O sea, la no dualidad, ¿no? O Pierde su, sea, pierde su actualidad, no pasa de moda. no pasa de moda, ¿no? Sobre todo cuando, o sea, escucho a dos personajes, ¿no? Que, o sea, son reconocidos en sus trabajos y no llegan a decir las cosas con la sencillez que, o sea, cada vez que te escucho por grabación o directamente, me quedo sorprendido, ¿no? Pero lo dejo ahí. Chopra ha dicho que, o sea, a él le partió la cabeza la dualidad del entrenamiento de la educación que se recibe en India, ¿no? En fin, eh, igual que los... Ya, el espacio es el vacío en el que aparece la materia y la mente, el vacío en el que aparece el espacio. Lo vuelvo a leer. La El conciencia, espacio, la conciencia es el espacio donde aparece la mente. ajá, ok, no es real ni irreal, sino tal como se percibe en los objetos percibidos. El pensamiento es la mente. Ambos son idénticos y no hay distinción alguna entre ellos. El ser revestido de un cuerpo mental se conoce como mente y produce el cuerpo físico material. Ignorancia, samsara, sustancia mental, esclavitud, impureza, oscuridad e inercia son términos sinónimos. La mente solo es lo pensado. No existe nada más que lo pensado. Correcto. Bueno, ya nos pasamos 10 minutos de las 4 para ti. La mente no es otra cosa que pensamientos, ¿no? Sí. Lo pensado. Lo pensado es lo que materializa esto. Mm. Justamente tú dijiste que alguien le dijo, no sé si es a Saibaba o a Ramana, le dijo, si todo es ilusión, entonces tú también eres una ilusión. Pero la respuesta es extraordinaria, ¿no? O sea, cuando le dice, sí, yo soy, ¿no? Una ilusión dentro de una ilusión que viene a despertarte de la ilusión. O sea, como tú dirías, in a nutshell, en una nuez, en una cucharita.
Bueno, muchas gracias, César. Realmente, si pudiera darte un abrazo, te lo daría infinitamente. Muchas gracias. Mejor, nos vemos entonces a la noche. Gracias. Hasta luego.